Imagina ser una joven común y de repente verte envuelta en las intrigas del Palacio Real. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at Canva.com. Al lado del rey más poderoso de Israel, una mujer hermosa, virgen y elegida para una misión peculiar: dar calor al anciano David en sus últimos días. ¿Quién era realmente Abisag? ¿Fue solo una sirvienta fiel o se convirtió en pieza clave en la lucha por el trono? Su historia es breve, pero encierra secretos que pocos conocen. Una joven que pasó de la humildad de su tierra natal a ser testigo de las tensiones políticas que definirían el futuro de Israel. Y lo más impactante, su nombre quedó ligado a un intento de traición que casi cambia el curso de la historia. ¿Fue Abisag simplemente una cuidadora del rey o tenía un papel mucho más profundo? ¿Qué ocurrió cuando Adonías la reclamó como esposa? ¿Por qué esta petición provocó la furia de Salomón? Lo que descubrirás hoy te hará ver esta historia con nuevos ojos. Así que quédate hasta el final, porque esta no es solo la historia de una mujer en la Biblia, sino una lección poderosa sobre el destino, la lealtad y el plan de Dios en medio de la política y el poder. Dale like, suscríbete y prepárate para conocer la verdad detrás de Abisag, la virgen que calentaba al rey David. En los últimos días del rey David, la fortaleza del gran monarca de Israel comenzaba a desvanecerse. Aquel hombre que había derrotado a Goliat, que había sido un rey poderoso y un líder conforme al corazón de Dios, ahora yacía debilitado por el paso de los años. La Biblia describe que David sufría de frío constante, y aunque lo cubrían con mantas, no lograban darle calor. Para solucionar esto, sus sirvientes tomaron una decisión inusual. Buscaron a una joven virgen que lo cuidara y lo mantuviera caliente en sus últimos días. Así fue como Abisag, una joven sunamita, fue llevada ante el rey. Abisag no era simplemente una sirvienta, sino que desempeñó un papel clave en la transición de poder en Israel. La Biblia enfatiza su belleza y juventud, cualidades que, en aquel tiempo, podían tener implicaciones políticas importantes. Si bien el texto aclara que David nunca tuvo intimidad con ella, su cercanía con el monarca la convirtió en una figura central en los eventos que se desarrollaron después de su muerte. David estaba al final de su reinado, y la cuestión de su sucesión generó tensiones dentro de la familia real. Adonías, uno de los hijos mayores del rey, se proclamó heredero al trono sin la autorización de su padre, aprovechando la debilidad del anciano monarca. Sin embargo, Dios había elegido a Salomón, el hijo de Betsabé, como su sucesor. Con el apoyo del profeta Natán y de su madre, Salomón fue ungido como rey bajo la dirección de David, frustrando así las aspiraciones de Adonías. Después de la muerte de David, Adonías intentó una estrategia más sutil para recuperar el poder. Se acercó a Betsabé, la madre de Salomón, y le pidió que intercediera ante el nuevo rey para que le concediera a Abisag como esposa. A simple vista, esta solicitud podía parecer inofensiva, pero en la cultura de la época, tomar a una mujer que había pertenecido al rey anterior era una forma simbólica de reclamar el trono. Salomón, al comprender la verdadera intención de su hermano, interpretó esta petición como un acto de conspiración y ordenó la ejecución de Adonías. Este episodio demuestra que la presencia de Abisag en la corte no era simplemente un asunto de cuidados al rey anciano, sino que tenía fuertes implicaciones políticas. Su cercanía con David le otorgó un estatus que Adonías intentó utilizar
para legitimar su poder, lo que provocó su caída definitiva. Más allá de la lucha por el trono, la historia de Abishag nos deja importantes lecciones espirituales. En primer lugar, nos recuerda que Dios es quien tiene el control de la historia y que ninguna ambición humana puede frustrar sus planes. Adonías intentó usurpar un trono que no le pertenecía, pero Dios había decidido que Salomón fuera el rey. Esto nos muestra que, aunque a veces las circunstancias parezcan favorecer a los ambiciosos y manipuladores, al final, la voluntad de Dios prevalecerá. Otra lección clave es la importancia de la prudencia y la sabiduría en la toma de decisiones. Salomón, aunque era joven, supo discernir la verdadera intención detrás de la petición de Adonías y actuó con firmeza para proteger el reino. Esto nos enseña que en la vida debemos estar atentos a las intenciones de quienes nos rodean y buscar la guía de Dios para tomar decisiones acertadas. Esta historia también resalta el valor del servicio y la fidelidad. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles sobre su vida después de estos eventos, sabemos que cumplió su papel con dignidad y respeto. A veces, Dios nos llama a desempeñar funciones que parecen pequeñas o insignificantes, pero que pueden tener un impacto significativo en la historia. Abishag no fue una reina ni una profetisa, pero su presencia en la corte de David tuvo repercusiones que marcaron la historia de Israel. Finalmente, la historia de Abishag nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera del poder y la belleza. David, quien en su juventud fue un guerrero imbatible y un rey poderoso, terminó sus días en debilidad y dependencia de otros. Abishag, cuya hermosura fue notable, no pudo cambiar el destino de los acontecimientos ni evitar la lucha por el trono. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Esto nos recuerda que el verdadero valor de una persona no está en su apariencia o en su posición, sino en su carácter y en su relación con Dios. En nuestra vida podemos aprender de estos relatos bíblicos y aplicarlos a nuestra realidad. En un mundo donde la ambición, la apariencia y el poder a menudo parecen ser lo más importante, Dios nos llama a vivir con integridad, a confiar en sus planes y a desempeñar con fidelidad cualquier tarea que Él nos encomiende. La historia de Abishag, aunque breve, nos deja un poderoso mensaje. Dios usa cada detalle de la vida para cumplir su propósito, y nuestra verdadera seguridad no está en el poder humano, sino en su soberanía y amor eterno. La historia de Abishag, la joven sunamita que cuidó del rey David en sus últimos días, además, nos deja lecciones profundas sobre servicio, humildad y propósito en la voluntad de Dios. Aunque su papel puede parecer menor en comparación con otras figuras bíblicas, su presencia en la corte y la relevancia de su historia nos muestran que Dios usa a cada persona en su debido tiempo y con un propósito definido. Abishag fue llamada para servir al rey en un momento de gran vulnerabilidad. Su rol no era político ni militar, sino de cuidado y atención a un monarca que en su juventud fue valiente y fuerte, pero que ahora necesitaba ayuda. Esto nos recuerda que la vida tiene etapas y que Dios nos llama a servir según nuestras capacidades en cada una de ellas. Muchas veces, en nuestra sociedad se valora solo el liderazgo visible, la fuerza o la grandeza exterior, pero la historia de Abishag nos muestra que incluso los actos más sencillos de servicio tienen un impacto en los planes divinos. Hoy en día podemos ver el reflejo de Abishag en quienes cuidan de los enfermos, en aquellos que dedican su tiempo a servir a los demás sin esperar reconocimiento, en los que encuentran su propósito en el apoyo silencioso a quienes lo necesitan. En un mundo que exalta el éxito personal y la fama, Dios nos enseña que el verdadero valor está en la fidelidad a la misión que nos ha encomendado, sin importar si es vista por los demás o no. Además, la historia de Abishag también nos advierte sobre los peligros de la ambición desmedida. Después de la muerte de David,
Adonías intentó usar la cercanía de Abisag al rey como un medio para reclamar el trono. Su petición a Betsabé para casarse con ella no era un simple deseo personal, sino una estrategia política para legitimar su derecho al reino. Esto nos recuerda que muchas veces el poder y la influencia pueden ser usados de manera egoísta y manipuladora. En nuestras vidas debemos tener cuidado de no buscar nuestra propia gloria a expensas de los demás, ni de dejarnos engañar por quienes aparentan tener intenciones nobles, pero en realidad buscan su propio beneficio. La vida de Abisag también nos muestra que a veces nos encontraremos en situaciones que no elegimos, pero que pueden tener un impacto significativo en la historia que Dios está escribiendo. Ella no pidió estar en la corte, no buscó ser una figura clave en la transición del reino, pero su presencia fue determinante. En nuestra vida, Dios nos coloca en lugares y momentos específicos por una razón. Aunque no entendamos completamente nuestro papel, podemos confiar en que cada experiencia, cada servicio y cada acto de fidelidad tiene un significado en su plan divino. En un mundo donde se exalta lo inmediato y lo superficial, la historia de Abisag nos invita a reflexionar sobre la importancia del servicio, la humildad y la confianza en Dios. No importa cuál sea nuestro papel, grande o pequeño, visible o discreto. Lo que realmente cuenta es nuestra disposición a cumplir la voluntad de Dios con corazón sincero y fiel. Imagina perderlo todo en un instante, huir de un pasado marcado por el conflicto, llegar a una tierra extraña y ser acogido por una mujer que, sin saberlo, cambiaría la historia de la humanidad. Séfora, la enigmática esposa de Moisés, es una de las figuras más intrigantes de la Biblia. Su historia está envuelta en misterio, valentía y una sorprendente intervención que salvó la vida de Moisés cuando estaba a punto de morir a manos de Dios. Pero, ¿quién era realmente Séfora? ¿Por qué su papel ha sido tan poco reconocido? ¿Qué secreto esconde el momento en que derramó sangre para proteger a su esposo? Esta es la historia de una mujer clave en el plan divino, pero cuya voz ha sido ignorada por siglos. Una mujer que desafió normas, cruzó barreras culturales y cuyo legado se extiende mucho más allá de su tiempo. Si crees que lo sabes todo sobre Moisés, te sorprenderás al descubrir cómo una sola decisión de Séfora cambió el destino del libertador de Israel y de toda su descendencia. Quédate con nosotros y prepárate para conocer la verdad oculta tras esta historia. No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué detalle de la vida de Séfora te impactó más. Ahora sí, vamos con la historia. En las tierras áridas de Madián, entre montañas y desiertos interminables, se tejió una historia de amor, sacrificio y destino. Séfora, la mujer que compartió la vida con Moisés, surge como una figura de fortaleza y sabiduría en medio del gran plan divino que cambiaría la historia de Israel. Hija de Jetro, el sacerdote de Madián, Séfora creció en un entorno de tradiciones ancestrales, rodeada de una familia de profundo conocimiento espiritual. Su encuentro con Moisés no fue casualidad, sino un acto divino que los uniría en una travesía marcada por desafíos y decisiones cruciales. Moisés, un príncipe egipcio por crianza, pero hebreo por nacimiento, había huido de Egipto tras haber matado a un egipcio que maltrataba a un esclavo hebreo. Su vida en el lujo y el poder de la corte del faraón se había desvanecido en un instante y ahora se encontraba en un territorio desconocido, sin más posesión que su fe y el llamado interno que lo empujaba hacia un nuevo propósito. Fue en ese momento de incertidumbre cuando llegó al pozo donde Séfora y sus hermanas abrevaban el ganado de su padre. Como era costumbre, los pastores intentaban aprovecharse de ellas, impidiéndoles tomar agua para sus rebaños. Moisés, con el carácter de un líder innato, se interpuso en su defensa y ahuyentó a los agresores. Este acto de valentía capturó la atención de Séfora y marcó el inicio de una historia que trascendería generaciones. Al llegar Séfora y sus hermanas a casa de su padre y relatar lo sucedido, Jetro, impresionado por el heroísmo de Moisés, lo invitó a quedarse con ellos. Así, el fugitivo se convirtió en huésped y con el tiempo
en parte de la familia. Moisés y Séfora contrajeron matrimonio, y de su unión nacieron 2 hijos. Gersón, cuyo nombre reflejaba la condición de Moisés como extranjero en tierra ajena, y Eliezer, testimonio de la protección divina sobre su vida. El papel de Séfora en la vida de Moisés no fue solo el de una esposa y madre, sino el de una mujer de fe y acción. Un episodio crucial de su historia ocurre cuando Dios se muestra a Moisés para encomendarle la misión de liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Durante el viaje hacia el lugar donde Moisés debía recibir instrucciones divinas, el Señor se le presentó de manera amenazante, poniendo en peligro su vida. En un acto inmediato de discernimiento, Séfora tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo, sellando así el pacto que Moisés había descuidado. Su acción rápida y decidida salvó la vida de su esposo y aseguró la continuidad de su misión. En ese momento, Séfora declaró: «Esposo de sangre eres para mí», una expresión que reflejaba el peso del sacrificio y la obediencia en el camino del servicio a Dios. Conforme Moisés avanzaba en su misión, la relación con Séfora se vio afectada por la carga de su liderazgo. Cuando Moisés se presentó ante el faraón y comenzaron las plagas sobre Egipto, Séfora y sus hijos fueron enviados de regreso con su padre Jetro. La distancia entre ellos no solo fue física, sino también emocional, pues el llamado de Moisés lo consumía por completo. Sin embargo, la historia no termina ahí. Jetro, al enterarse de la liberación del pueblo hebreo y el papel fundamental de su yerno, viajó al encuentro de Moisés, llevando consigo a Séfora y sus hijos. El reencuentro fue un momento de restauración y afirmación del propósito divino que guiaba sus vidas. Esta historia de Séfora también estuvo marcada por desafíos dentro del mismo pueblo de Israel. En un episodio registrado en el libro de Números, María y Aarón, los hermanos de Moisés, hablaron contra él debido a su matrimonio con una mujer cusita, que muchos estudiosos identifican como Séfora. La oposición a su unión no fue meramente personal, sino un reflejo de las tensiones raciales y culturales dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios intervino de manera contundente, reafirmando el liderazgo de Moisés y castigando a María con lepra por su murmuración. Este evento subrayó el papel de Séfora como una figura clave en la vida del líder de Israel, y demostró que Dios respaldaba la decisión de Moisés. Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles sobre los últimos años de Séfora, su legado es innegable. Fue una mujer que, con su valentía y fe, jugó un papel fundamental en la vida del libertador de Israel. Su historia es un recordatorio de que aunque muchas veces las figuras femeninas en la Biblia son relegadas a un segundo plano, su influencia y fortaleza son invaluables en la realización de los planes divinos. La vida de Séfora nos enseña que el llamado de Dios no siempre es cómodo ni fácil, pero su fidelidad y amor nos sostienen en los momentos de incertidumbre. Nos recuerda que las pruebas pueden venir, incluso desde nuestro círculo más cercano, pero la respuesta de Dios siempre afirmará su voluntad. Así como Séfora fue instrumento en manos de Dios para salvar a Moisés y fortalecer su misión, cada persona tiene un propósito en la historia de la redención. No importa cuán grande o pequeña parezca nuestra contribución, Dios la usa para cumplir su plan perfecto. La historia de Séfora, la esposa de Moisés, es un testimonio de fe, valentía y compromiso con el llamado de Dios. Aunque su presencia en la narrativa bíblica a menudo queda eclipsada por la figura de Moisés, su papel fue fundamental en momentos clave de la historia del pueblo de Israel. Su ejemplo nos deja lecciones valiosas sobre la obediencia, la fe y el papel de la familia en la obra de Dios. Uno de los episodios más impactantes en la vida de Séfora fue cuando Dios estuvo a punto de matar a Moisés en el camino a Egipto. La razón de este acontecimiento no se explica con detalle, pero la falta de circuncisión de su hijo parece ser el motivo. En un acto de valentía y discernimiento espiritual, Séfora tomó una piedra afilada y circuncidó a su hijo, salvando la vida de Moisés y asegurando que la obediencia al pacto de Dios se cumpliera. Este episodio nos recuerda que la fe no es solo un sentimiento,
sino una acción decidida que requiere valentía y sacrificio. En la vida diaria, también enfrentamos situaciones donde la fe exige acción. Muchas veces, Dios nos llama a tomar decisiones difíciles en nuestro caminar cristiano. Ya sea defender nuestros valores en un entorno hostil, mantener nuestra fe en tiempos de crisis o tomar decisiones que parecen ilógicas a los ojos del mundo, la historia de Séfora nos inspira a actuar con firmeza y confianza en Dios. Otro aspecto relevante de la historia de Séfora es su papel como esposa y madre. Aunque Moisés tenía un llamado extraordinario, Séfora también jugó un papel crucial en su vida. Su presencia ofreció apoyo y estabilidad a Moisés, demostrando que la labor del hogar y la familia es fundamental en los planes de Dios. A menudo, la sociedad subestima el valor del papel de las esposas y madres, pero la Biblia resalta cómo estas mujeres han sido clave en la historia de la fe. En nuestro contexto actual, podemos aprender de Séfora la importancia de equilibrar la fe con la vida familiar. Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso, the old El Paso. You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. Es fácil distraerse con las preocupaciones del mundo y olvidar que nuestra primera misión es nuestro hogar. Séfora nos recuerda que el liderazgo espiritual también comienza en la familia y que Dios valora cada rol que desempeñamos en su reino. Finalmente, la historia de Séfora nos desafía a confiar en los planes de Dios, aunque no siempre los entendamos. A pesar de ser extranjera entre los israelitas, Séfora fue instrumento de Dios en momentos clave. Esto nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen o circunstancias, para cumplir su voluntad. Su historia es una inspiración para todos aquellos que se sienten en la sombra, recordándonos que cada acto de fe, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno. Nos motiva a vivir con valentía, confianza y obediencia, sabiendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. La vida de Séfora nos deja grandes lecciones de fe, valentía y obediencia, y esperamos que hayas disfrutado cada detalle de su impacto en la historia de Moisés. Si te ha gustado este video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias fascinantes de la Biblia. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre Séfora y qué otro personaje te gustaría conocer en un próximo video. Nos vemos en la próxima historia.